Bueno, continuando con los diferentes modelos de distribución de probabilidades, nosotros habíamos visto la distribución de probabilidades de variables aleatorias discretas, habíamos visto la distribución binomial dentro de la distribución de probabilidades de variables aleatorias discretas, vimos que, en la distribución binomial habíamos jugado un poco con un simulador de la máquina de Galton o el King-Cooks, a donde observábamos que mientras más cantidad de pelotitas se tiraban en la máquina o el aparato de Galton, más simétrica se hacía esta distribución de probabilidades de variables aleatorias, siempre discretas estamos pensando, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es dentro de los modelos continuos, es decir, ahora vamos a analizar qué pasa con las funciones de distribución de probabilidad para modelos continuos. ¿Qué quiere decir modelos continuos? Ahora vamos a estar pensando en variables aleatorias continuas, es decir, las que provienen de la medición. Y una de las principales distribuciones de modelos continuos es la distribución normal. La distribución normal, vamos a continuar pensando en la máquina esta de Galton, a donde, ¿se acuerdan? Acá está la imagen de la máquina en particular, la máquina real de Galton, el King-Cooks, a donde nosotros decíamos, bueno, podíamos modelar mediante esta máquina una distribución binomial, a donde la probabilidad de éxito era igual a la probabilidad de fracaso, y lo que veíamos era que mientras más cantidad de eventos ocurrieran, o sea, mientras más cantidad de pelotitas se tiraban en este King-Cooks, la distribución de probabilidades se hacía más simétrica. Y entonces tenía un dibujo como este que observamos acá, ¿no? Un dibujo simétrico respecto del centro. Veíamos que se distribuía más o menos centrada, que no íbamos a tener probabilidades de ocurrencia de valores muy pequeños o de valores muy grandes en estas variables aleatorias, sino que más bien tendríamos más probabilidad de ocurrencia en el medio, en el centro de los valores de la variable aleatoria. Bueno, esta máquina de Galton, como su nombre lo indica, fue diseñado por este señor Sir Francis Galton en 1894, pensando justamente cómo se distribuían los eventos que estaban completamente liberados al azar, como es este caso, ¿no? Está la misma probabilidad de que la pelotita vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, porque todas las características en todas las pelotitas eran las mismas, los tamaños, las formas, etc. Estos modelos de distribución de probabilidad discreta fueron extendiéndose hacia probabilidades continuas a través de empezar a pensar, empezar a analizar los errores aleatorios que ocurren en las mediciones. Un error aleatorio es aquel error que no se puede controlar, que no es un error producto de un defecto en la máquina que está midiendo o en la forma de medir, sino que es un error que siempre está, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que hay errores que se producen en los fenómenos estadísticos que siempre van a estar. Pero siempre van a estar y siempre van a ser de una misma, van a tener una misma característica, y es que no tengan un sesgo hacia un lado o hacia el otro, sino que se den de manera aleatoria. Bueno, Abraham de Moivre fue el primero que estuvo pensando en qué pasa con las variables, con los errores en las mediciones. Y allí se comenzó a pensar en la distribución de variables aleatorias continuas.
porque el error es un error de medición y las mediciones sabemos que son o las podemos considerar como variables aleatorias continuas, ¿verdad? Bueno, lo que llegó es que, por otro lado, ¿no? Sin tener en cuenta lo que estaba viendo Galton, es que esos errores se distribuyen de manera simétrica con respecto a un centro, ¿no? Se distribuyen de manera simétrica respecto al cero. A veces voy a tener un error de medición de +1, otras veces de -1, pero alrededor del cero, en la medida en la que esté mejor calibrado, va a estar distribuido ese error. Y a eso le llamaron una curva normal. Sin embargo, no fue hasta mucho después a donde Carl Friedrich Gauss, obviamente con el aporte de todos estos y muchos más eh, matemáticos anteriores, armó lo que se llama la teoría de los errores. ¿Qué hizo Gauss? Y a él se le atribuye el nombre de la curva normal como campana de Gauss. Lo que hizo Gauss fue analizar dentro de las mediciones astronómicas, las mediciones astronómicas, estuvo analizando los errores en las mediciones, ¿no? Entonces, él vio que los errores en las mediciones, los errores que se daban en esa serie de distintas mediciones, se distribuían de esta forma que de Moire, fíjense, en 1809 y esto en 1733, o sea, muchísimos años antes, había visto y había nombrado como campana o curva normal. Se distribuían alrededor del valor medio o el valor esperado de ese error. O sea, nosotros suponemos siempre que esperamos tener un error de 0, pero a veces sobremedimos o subestimamos o submedimos esa. Entonces, a veces tenemos un error de 1 milímetro para arriba, otras veces tenemos error de 1 milímetro para abajo, pero si la máquina y está todo más o menos calibrado, no vamos a poder tener un error, no va a ser muy probable tener un error de 2 centímetros, de 15 centímetros, digo, habíamos visto que no podemos tener mediciones que se disparen hacia valores extremos altos o bajos, sino que más bien la mayoría se acumulaba alrededor del cero. La mayoría estaban ahí alrededor del cero. Y entonces formula lo que se llama teoría de los errores y a partir de eso, lo que encuentran es la función de distribución de una variable aleatoria a la que le llaman normal, que se llama normal. La función de distribución de la variable aleatoria normal tiene una característica muy particular y es que tiene forma de campana, como se observa en este gráfico, y está relacionada con dos parámetros, mu y sigma. Mu, recordemos que es el valor esperado o la media poblacional. Este es el valor esperado de la variable aleatoria. Y sigma es la varianza de la variable aleatoria. ¿Sí? Sigma, la varianza sigma cuadrado, sigma es el desvío estándar de la variable aleatoria. Entonces, lo que descubrió Gauss, lo que se terminó descubriendo en estos 100 y pico de años y más todavía de estudio sobre principalmente estos cálculos y los errores en los cálculos y los errores en las mediciones, fue que esos errores siguen una distribución que tiene una característica y están relacionados con el valor esperado y el desvío estándar de la variable aleatoria. ¿Qué sucede? Bueno, lo que vieron es que esta función ahora es una función continua
continuas. Recuerdan que nosotros estábamos viendo funciones discretas, por lo tanto las graficábamos obviamente como puntos discretos, porque la variable podía tomar valores enteros y nada más. En este caso puede tomar la variable cualquier valor dentro de un intervalo. Y por lo tanto se grafica como una curva, como una función que ustedes conocen de matemática, ¿no? Y esta función está relacionada con estos dos parámetros, mu y sigma. ¿De qué manera? Bueno, lo que vieron es que en función de la campana de Gauss, los valores que puede tomar, las distintas probabilidades de ocurrencia de los valores de la variable aleatoria continua, son simétricos con un eje de simetría en la media. ¿Qué quiere decir? O en el mu, que es el valor esperado. ¿Qué quiere decir el eje de simetría? Quiere decir que esta curva es igual a la izquierda que a la derecha, ¿sí? Quiere decir que la probabilidad es, que es el área bajo la curva, esta área bajo la curva es la probabilidad, es la misma hacia la izquierda que hacia la derecha del valor esperado. La función de distribución de esta variable aleatoria continua tiene esta forma. Es compleja, entiendo que bueno, acá tenemos, fíjense, recuerden que esto es la probabilidad de que un valor acumule hasta ese punto. Bueno, esto es 1 sobre, bueno, una raíz con 2pi, pero fíjense que abajo tenemos este sigma. Sigma es el desvío estándar. Y acá tenemos adentro el mu, que el mu es el valor esperado. Entonces, ¿qué nos dan estos parámetros? Bueno, estos parámetros nos dan un poco la forma de esta distribución, porque depende del mu es a dónde se va a correr, hacia la derecha o hacia la izquierda, y depende del sigma, si este sigma es un valor muy grande en un denominador, lo que va a hacer es que la probabilidad de ocurrencia sea más chica, esta función me dé un valor más pequeño, porque estamos dividiendo 1 sobre un valor que puede llegar a ser grande. Entonces, ¿qué características tiene la distribución normal? Una variable aleatoria, entonces se distribuye normalmente con una media mu y un desvío sigma. Es una función de distribución continua, siempre positiva, porque recordemos que estamos trabajando con distribución de probabilidades, no solamente siempre positiva, sino que es una función continua en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, es una función continua. Pero es una función continua con una característica particular, y es que tiene un máximo, es una función que tiene su punto máximo en el valor esperado de la variable aleatoria. Y que además toda el área bajo la curva, a pesar de que sea una función continua que va desde menos infinito hasta más infinito, toda el área bajo la curva va a dar igual a 1, porque el área bajo la curva indica la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria conjunta, la probabilidad total de ocurrencia de la variable aleatoria. Recordemos que las probabilidades totales nos van a dar siempre 1. ¿Bien? ¿Qué otras características tiene la distribución normal? Bueno, alrededor de este valor esperado mu, que corresponde a la media de la población, va a ser simétrica, por lo tanto tenemos el 50% del área hacia la izquierda y el 50% del área hacia la derecha de la media. Pero no solamente eso, dijimos que los dos parámetros influían, la media y el desvío. Entonces, vamos a ver esto, que es algo muy particular, y es que la mayoría, voy a borrar acá
para que grafiquemos. Fíjense, la mayoría de las probabilidades, digamos, va a estar a un desvío estándar de la media, o sea, sigma menos un desvío, sigma más un desvío. Y más lejos de eso, no vamos a tener, a dos desvíos vamos a tener casi el 99% de los datos, dos desvíos hacia la derecha y hacia la izquierda, y después ya vamos a tener nada. La probabilidad va a ser casi cero, ¿sí? Bien, entonces es una distribución simétrica, pero también habíamos dicho que, como vemos, a un desvío o a dos desvíos de la media podemos tener la mayoría del área. Entonces, vamos a ver acá en esta herramienta interactiva que fíjense cómo va a cambiar la forma de la campana de Gauss, cómo va a cambiar la forma de la campana de Gauss en la medida en la que yo varíe los desvíos. Acá tengo tres campanas de Gauss. Las tres tienen el mismo mu, es decir, el mismo valor esperado. Pero la primera tiene una desviación de 0,8. Es la que está en rojo. La segunda tiene una desviación de 1,1, es la que está en violeta. Y la tercera tiene una desviación de 1,4, que es la que está en verde. Ahora observen que las campanas son exactamente igual, están todas con un centro de simetría en 6, pero a medida en la medida en la que la varianza es menor, estas curvas es como que se van achatando, se va achicando el intervalo a donde está la mayoría de los datos y por lo tanto se van haciendo más altas o más leptocúrticas, como habíamos visto cuando analizábamos la forma de una distribución, ¿no? Entonces, mientras yo haga más pequeño el desvío estándar, más alta va a ser la curva. Y mientras yo haga más grande el desvío estándar, ahora voy a moverla del medio, mientras lo haga más grande, la curva se va a ir achatando. Los datos van a estar más dispersos. En la primera, en la roja, el intervalo donde está la mayor cantidad de los valores de la variable aleatoria es un intervalo más pequeño, porque el desvío es más pequeño. Mientras que en la segunda, que era la violeta, que es la que tiene sigma 2 igual a 2, o sea, un desvío estándar mucho más grande, el intervalo donde está la mayoría de los datos es un intervalo más grande. Entonces, va a ser más mesocúrtica, va a ser una curva más achatada. Recordemos entonces que el área bajo la curva es la probabilidad de ocurrencia de las variables aleatorias, ¿sí? Recordemos, eso es muy importante. El área bajo la curva es la probabilidad. Bien, entonces vemos que la forma depende de el desvío y depende de la media. ¿Qué va a ser o del valor esperado, perdón? Vamos a volver a poner, ahora vamos a poner todas iguales, vamos a poner un sigma igual de 0,5 en todas, o vamos a hacerlo un poquito más bajo, un desvío, vamos a hacerlo más lindo, de 1. Un desvío de 1, todas iguales, y vamos a ir cambiando las medias. ¿Qué va a pasar cuando yo corra la media? Lo que hago es correr el centro de simetría, es decir, yo voy a trasladar sobre el eje de las X la misma curva la voy a trasladar y voy a decir, bueno, mi valor esperado acá en la roja es 0, el valor esperado en la violeta lo voy a poner en 8
y el valor esperado en la verde la voy a poner en 4. Entonces fíjense que la forma es exactamente igual. Lo que hacemos es correr el centro de simetría en esa función. Por lo tanto, las funciones se van a centrar en distintos valores. Esos valores centrales corresponden a los valores esperados de la variable aleatoria. Repasando entonces, el valor esperado de la variable aleatoria es el centro de simetría de la campana de Gauss y el desvío estándar me da el intervalo a donde se acumula la mayor cantidad de los datos, por lo tanto me da el intervalo a donde yo voy a encontrar en mayor probabilidad los valores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un intervalo más grande, lo que sucedía es que esa campana se achataba, pero conservaba su forma de campana, y si tengo valores más pequeños de varianza, esa campana se hace más alta, pero conserva también la misma forma acampanada, justamente, ¿no? Lo que hacemos es cambiar el valor de probabilidades máximo. Bien, esa característica de simetría y de relación con la varianza, con el desvío estándar de la distribución normal, nos permite establecer una regla a donde en el cálculo de probabilidades vemos que nos dice el 68% o más del 68% de los datos se encuentran a un desvío estándar de la media. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a un desvío estándar de la media? Valores de la variable aleatoria, un 68%. Además, casi el 95,5% de los datos se ubican a 2 desvíos estándar de la media. Y acá que no está marcado es 3 desvíos estándar, mu más 3 desvíos estándar, y acá tengo mu menos 3 desvíos estándar. Acá lo que nos dice es, bueno, el 100%, casi el 100% de los datos, el 99,9%, un lisoform, el 99,9% de los datos están a lo sumo a 3 desvíos estándar de la media. Entonces, esa característica de la distribución normal nos hace poder encontrar el área bajo la curva de una función que es continua, que nunca se termina, ¿no? Que va desde menos infinito a más infinito. ¿Qué quiere decir? Que se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, acá en estos extremos, pero nunca toca el eje de las X, nunca se hace cero. Sin embargo, yo voy a tener casi el 99% de los datos en este intervalo y puedo entonces calcular distintas probabilidades. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para calcular diferentes probabilidades? Bueno, ahora vamos a ver que, esto se los voy a recordar, para calcular las probabilidades, dije, es el área bajo la curva, es esto, ¿cuánto es esta área? ¿Cuánto es el área? Es la probabilidad. Ahora, para calcular el área bajo la curva tenemos que hacer integrales. Yo tengo esta distribución normal, 0, 1, ¿sí? Vamos a ver esto. Tengo esta distribución normal, tengo una variable aleatoria que se distribuye, yo sé que se distribuye normalmente alrededor de una media 0 y un desvío, esto nos da los datos de la media 0 y un desvío estándar igual a 1. ¿Bien? A esto es a lo que se le llama distribución normal estándar y esta es justamente la distribución que se analizó cuando se estudiaron los errores, porque se dice, bueno, los errores que son aleatorios se distribuyen alrededor del 0 y no pueden estar a más de un desvío estándar, o sea, y tienen un desvío estándar igual a 1. Entonces, esto es lo que se llama distribución normal estándar. Ahora, supongamos que yo tengo esta variable, este valor de la variable aleatoria X que me interesa calcular.
¿cierto? Este valor de la variable aleatoria X que me interesa calcular. Y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta ese valor? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar, la variable aleatoria normal estándar, sea menor o igual a ese valor? ¿Cuál es la probabilidad? Es el área bajo esta curva. Para calcular, como les dije, el área bajo la curva me tengo que meter a hacer mi integral. Y ahora ustedes dicen, pero si yo no vi integrales, profe, no hay forma de poder hacer esto. Bueno, por suerte tenemos algo que se llama tabla normal estándar. La tabla normal estándar tiene datos tabulados en distribuciones, o sea, lo que hace la distribución normal estándar es analizar, ya alguien se ocupó de hacer todas esas integrales y nos da los números o los valores del área bajo la curva. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo leer la tabla normal estándar y entendiendo cómo leer la tabla normal estándar puedo tener las probabilidades hasta un cierto valor. ¿Por qué se llama normal estándar? En esta tabla lo que se hace es medir la distancia en desvíos estándar. Por eso se llama normal estándar. La distancia hasta el 0 en desvíos estándar. Entonces, vamos a ver esto, que es la tabla de valores de probabilidad acumulada para una normal estándar. Estas tablas se utilizan un montón. Tenemos datos tabulados. ¿Cómo se leen estas tablas? Por un lado, tengo los valores que puede tomar la variable aleatoria. Recordemos que el mu es igual a 0, ¿sí? Recordemos que es una distribución normal, o sea que tenemos hasta el 0, desde el menos infinito hasta el 0, tengo una probabilidad de 0,5. Y desde el 0 hasta más infinito tengo una probabilidad de 0,5, es decir, que tengo el 50% hacia la izquierda, el 50% hacia la derecha. Recordemos siempre eso, ¿no? Bien, entonces, voy a ver la tabla. ¿De qué se trata la tabla acumulada? La acumulada, esta palabra acumulada, está analizando la probabilidad de que Z tome valores hasta el valor de la variable aleatoria que quiero calcular. Acumulada es hasta ese punto. En las tablas yo puedo tener, y lo veo, me doy cuenta, porque siempre voy a tener esta área sombreada. El área sombreada desde menos infinito hasta el valor que yo esté analizando es esto que yo les había mostrado ahí, ¿no? Es acumulado hasta ese punto. En las tablas, entonces, acá tengo una tabla de doble entrada, donde dice, bueno, tomemos el valor de Z, lo voy a hacer más grande y voy a borrar esto que les había marcado acá. Y dentro, en el cuerpo de la tabla, en el cuerpo, es decir, todo lo que se observa, todo lo que yo observo aquí adentro, esto que está acá, son los valores de probabilidad acumulada. Esto que está acá son todos valores de probabilidades. Estos son valores, este no era este lápiz, era este. Son valores de probabilidad de que la variable aleatoria tenga un cierto valor de Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo leo esto? ¿Cómo leo esta tabla? Supongamos que yo quiero analizar la probabilidad acumulada hasta esta X
Supongamos que esta x vale 0,85. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar acá en la tabla los primeros dos decimales, ¿sí? 0,8 van a estar en las filas y en las columnas completo el tercer decimal. Entonces es 0,85, busco 0,80, no, 0,81 no, 82, 83, 84, 85. Veo 1, la fila con la columna que corresponde al valor de la variable aleatoria, que es 0,85. Este valor que está marcado aquí, 0,80, es el valor de la probabilidad de que en una distribución normal estándar los valores que me den sean menor al 0,85. Esa probabilidad es de 0,80. Bien, el área bajo la curva hasta x igual a 0,85 es de 0,80. Es decir, que tengo un 80% de probabilidad de que en una distribución normal estándar haya la variable aleatoria sea menor que 0,85. Bien, este acumulado hasta se lee sea menor que 0,85. Vamos a verlo mediante un recurso interactivo interesante que se los voy a dejar a todo esto, ¿no? Acá fíjense que tengo la tabla normal estándar, la tabla de distribución normal estándar, es decir, tengo el mu0 y entonces estoy contando en desvíos estándar. Bien, entonces habíamos dicho que queríamos 0,85. Entonces, yo quiero que z valga 0,85. Me voy al valor que está en naranja, 0,69, 0,8, 81, 83, 84, 85. Marco acá, pero yo quiero desde acá, de acumulada. Busco la acumulada desde menos infinito hasta 0, busco de nuevo 0,80 y me fui, 83, 84, 80 y, bueno, 85. Fíjense, acá me da 80,23%, es decir, la distribución normal estándar es de 0,8, tal como habíamos visto en la tabla recién, 0,8023. Ese recurso interactivo nos da como la tabla en forma gráfica, pero es importante saber leer la tabla de distribución normal estándar, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué sucede? Nosotros en la realidad, nuestras variables aleatorias que se distribuyen normalmente no están distribuidas alrededor del 0 o no se cuentan solo en desvío estándar, sino que tenemos ya una media, un valor esperado dado distinto de 0 y un desvío estándar distinto de 1. Entonces, ¿cómo hacemos para leer la tabla esta o encontrar los valores de probabilidad cuando yo no tengo una media 0 y un desvío 1? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es lo que se llama tipificación o normalización de una variable. Normalizar o tipificar una variable no es más que, vamos a verla acá, no es más que llevar la media a 0, es decir, hacer un cambio de escala. Es ver la misma distribución que yo tengo en otra escala. No voy a cambiar nada, no voy a cambiar la forma que tiene, sino que voy a mirarlo con otros ojos, mirarlo con otra escala numérica. Lo miro en otro sistema de coordenadas, pero está representando lo mismo. ¿En qué sistema de coordenadas lo veo? En el que yo tengo la tabla, en la 0,1. Entonces lo que voy a hacer, supongamos que yo tenga una variable aleatoria que sigue una distribución normal, pero con una media 4 y un desvío, no sé, y un desvío de 2,5. Va a ser esta.
lo que hago es cambiar mi escala, hacer un traslado en los ejes de tal manera que yo la llevo a esto a unas 0 y 1. Cuando yo hago ese cambio de escala, voy a poder ver los valores de probabilidad en la tabla normal estándar. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos este ejemplo que dice, la temperatura durante el mes de septiembre en Santa Cruz está distribuida normalmente con una media de 18,5 grados y desviación estándar de 5. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que la temperatura durante el mes de septiembre sea menor a 21 grados. Entonces, yo tengo una distribución que ya me dice que es normal, con una media de 18,5 y un desvío de 5. ¿Sí? X es una variable aleatoria, que es la temperatura del mes de septiembre, es una variable aleatoria normalmente distribuida alrededor de un valor esperado de 18,5 y un desvío estándar de 5. Lo que hago con la tipificación es mirar con otros ojos, ¿sí? Hacer ese cambio de escala y mirar esto a una normal 0,1. Me fijo en esa tabla, miro y encuentro esos valores tabulados de probabilidad y después vuelvo a la distribución normal. Y para tipificar, lo que yo tengo que hacer, como les mostraba en el dibujito, es al valor de la variable aleatoria, ajustarlo a la media, ¿sí? Y dividirlo por el desvío estándar. Este es el parámetro de tipificación y esto es lo que yo tengo que saber utilizar, ¿sí? Fíjense, este gráfico es el gráfico hecho de la variable aleatoria tomando media 18,5 y desvío de 5. Y este mismo gráfico lo voy a analizar en una media de 0 y desvío 1. Eso es la tipificación. ¿Y cómo lo hago? Bien, para eso voy a aplicar esta fórmula y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Yo quiero calcular la probabilidad, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura durante el mes de septiembre sea menor a 21 grados? Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que, la variable aleatoria X sea menor a 21. Es decir, si yo tengo acá el 21, 18,5, tendré por acá, este es mi 21 grados. Yo quiero ver cuál es la probabilidad cuál es el área bajo esta curva. Pero esto es lo mismo que pensar en cuál es la probabilidad de que en la normal estándar el valor de la normal estándar sea menor a esto tipificado, es decir, a X menos mu sobre sigma. Ok, me dicen, bien, genial, ¿qué es X, mu y sigma? Bueno, vamos a ir viendo cómo nos quedaría este cambio de escala. Voy a borrar esto para que la vean bien y vamos a escribir acá. Entonces, en este caso, mu es 18,5, el valor esperado, la media, ¿sí? Y sigma es 5. Entonces yo tengo que poner estos valores acá. Digo, bueno, la probabilidad de que X sea menor a 21 va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor a. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto quiero que valga X? 21 menos mu. ¿Cuánto vale mu? 18,5 sobre sigma. ¿Cuánto vale sigma? 5.
Perdón. Entonces, si yo hago esa cuenta, haciendo ese cambio de escala, en la tipificación me va a quedar que la probabilidad de que x sea menor a 21, es decir, el área bajo la curva hasta acá, es igual a la probabilidad en la distribución normal 0,1 de que z sea menor a 21 menos 18,5 es 2,5 sobre 5. Bien, y esto es, este cálculo me da la probabilidad de que z sea menor a 0,5. ¿Bien? Entonces fíjense que acá yo lo estoy llevando a mirarlo en otra escala a z igual a 0,5. El área bajo la curva en este gráfico es el mismo que el área bajo la curva en este gráfico, es decir, el valor de probabilidades es el mismo, por más que la escala sea diferente. Por más que la escala sea diferente, los valores de las probabilidades son los mismos. Entonces, lo que hago es, ahora que pude tipificar la variable, lo que hago es buscar en la tabla normal estándar, el valor de acumulado hasta 0,5. Sí, entonces voy a la tabla normal estándar y tengo que buscar el valor acumulado hasta en z igual a 0,5. En esta tabla que yo les dejo tenemos valores negativos de z y valores positivos. Vamos al positivo y necesito 0,5, voy a ir acá para marcarlo. Tengo que buscar el valor de z igual a 0,5, exacto, 0,5, es decir, el segundo decimal es 0, entonces es este. Fíjense que la probabilidad es de 0,6915. Entonces acá yo voy a resolver diciendo que la probabilidad de que la temperatura sea menor a 21 grados es igual a la probabilidad de que en la normal estándar sea menor a 0,5 y eso dijimos en la tabla era 0,6915. Eso es 0,6915. ¿Qué quiere decir? Hay un 69,15% de probabilidades de que la temperatura en Santa Cruz durante el mes de septiembre sea menor a 21 grados. El área bajo la curva, tanto en esta como en esta, es la misma y es de 69,15. Entonces fíjense que con esta herramienta de tipificación o normalización de la variable, lo que hacemos es utilizar una tabla, utilizar datos tabulados para calcular áreas, que vimos recién que calcular áreas es calcular integrales muy complejas. Bien, entonces vamos a pensar en otro ejemplo. Estamos en la misma situación, la temperatura es una variable aleatoria que está normalmente distribuida con una media de 18,5 y un desvío estándar de 5 grados. Y se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura durante septiembre sea mayor a 21 grados? Ahora quiero ver cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor, le vamos a poner mayor o igual. Mayor o igual a 21 grados. Entonces, si yo grafico la normal, porque ya sé que está normalmente distribuida alrededor de la media mu, que es, o el valor esperado, que es 18,5, yo ahora quiero ver, acá tendré el 21, este es x, 21, yo ahora quiero ver cuánto vale esa probabilidad. Es el área bajo la curva, pero ahora no acumulado, sino hacia la derecha. Esta área. Bien,
Pero yo tenía una distribución. Sí, anda, por favor. Yo tenía, perdón, tenía una tabla de distribución de variable aleatoria normal, estándar, acumulada. ¿Cómo hago? Bueno, acá lo que voy a hacer es acordarme que yo puedo pensar que la probabilidad total es igual a 1 y entonces pensar que yo tengo eventos que son mutuamente excluyentes y es el menor y el mayor igual, parecido a lo que habíamos visto en binomial. Entonces, esto que está en verde es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 21. Y esto que está pintado en rojo es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 21. Pero la suma de estas dos probabilidades da 1. Es decir, la suma de los dos áreas bajo la curva da 1. Por lo tanto, utilizando eso yo puedo ir a la tabla. ¿Por qué? Porque digo, bueno, a ver, vamos a hacer lo mismo que en los ejemplos anteriores de binomial. Digo, la probabilidad de que x sea menor a 21 más la probabilidad de que x sea mayor o igual a 21 es igual a 1, la probabilidad total. Pero entonces de acá yo puedo despejar y decir que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 21 es igual a 1 menos la probabilidad acumulada hasta 21. Pero la probabilidad acumulada hasta 21 yo ya la tenía. Habíamos visto recién y habíamos calculado que esa probabilidad era de 0,6915. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 21 es 1 menos 0,6915. Y esto, si yo hago esa resta, me da 0,30, o sea, 0,3085. Es decir, tengo un 30,8% de probabilidades de que la temperatura durante el mes de septiembre sea mayor o igual a 21 grados. Tengo un 30,8% de probabilidad de que la temperatura en el mes de septiembre en Santa Cruz sea mayor o igual a 21 grados. Y fíjense que no hice más que utilizar las herramientas de probabilidades que hemos visto, a donde decíamos que la probabilidad total y de eventos que son mutuamente excluyentes, cuando los sumamos me va a dar 1. Bien, y por último veamos otro ejemplo. Tenemos la misma variable aleatoria que está distribuida normalmente con una media de 18,5 y un desvío estándar de 6, puse de 5. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura durante el mes de septiembre esté entre 18 y 21 grados? Bien, entonces, ¿cómo lo vería esto? Que esté entre 18, que sea, la media era 18,5, o sea que yo voy a tener un extremo por acá, 18, y el otro por acá, 21. Entre 18 y 21 grados. ¿Cuál es el área bajo esta curva? ¿Cómo lo hacemos a esto? ¿Cuál es la probabilidad
de que la variable aleatoria sea mayor a 18 y menor o igual a 21. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensando en que la tabla tiene la distribución acumulada, yo voy a analizar lo que tengo en la tabla. Yo tengo la acumulada, tengo acá el 18 y tengo acá el 21, ¿sí? Y tengo acá el 18,5. Yo necesito saber entre 18 y 21. Pero si yo hago y analizo en la probabilidad, en la tabla de probabilidades, la acumulada, vamos a buscar otro color. La probabilidad acumulada hasta 18 es esta que está en amarillo. La probabilidad acumulada hasta 21 es la que va desde menos infinito hasta 21. Fíjense que si yo a la probabilidad acumulada hasta 21 le resto esta, o sea, al área esta, le resto esta área que estaba en amarillo, me va a quedarle el área en verde, que es la que yo estaba buscando. Entonces, veamos que esa probabilidad entre dos números se encuentra como la probabilidad acumulada hasta el mayor de esos dos extremos menos la probabilidad acumulada hasta el menor de esos dos extremos. Entonces acá pasamos ya a probabilidades acumuladas. ¿Qué tenemos que hacer? Tipifiquemos, de paso para repasar, tipificar, para buscar en la normal estándar. Para tipificar yo voy a utilizar esta fórmula de cambio de variable y digo z es igual a x menos mu sobre sigma. En el caso del primer extremo yo voy a tener que x vale 21, esta primera probabilidad. Entonces voy a hacer 21 menos 18,5 sobre sigma, que era 5. Bien. Y para el otro caso, x vale 18. Voy a tener que buscar la acumulada hasta 18. Entonces, para el otro caso, vamos a ponerle z1 y para el z2 voy a tener x vale 18 menos mu, que es el valor esperado 18,5, sobre sigma, que es 5. Bien, entonces hacemos esas cuentas. La primera era hacer 21, que es la que habíamos hecho al principio, ¿no? 21 menos 18,5. Nos quedaba acá un 2,5 dividido 5, que nos quedaba 0,5. Y la segunda tipificación va a ser 18 menos 18,5. Me queda menos 0,5 dividido 5, menos 0,5 dividido 5 me queda menos 0,1. Entonces, la probabilidad de que x sea menor a 21, que es la primera que teníamos que hacer, es igual a la probabilidad de que z sea menor a 0,5. Y la probabilidad de que x sea menor a 18, que es el acumulado hasta 18, es igual
a la probabilidad de que Z sea menor a menos 0,1. Entonces, esta primera probabilidad ya la teníamos calculada, que era, voy a borrar un poquito. Voy a borrar este dibujito. Ahora lo voy a dibujar en el otro normal que tengo. Y voy a pasar estos valores que están acá abajo, acá arriba, así podemos continuar. Bien, entonces, teníamos que la probabilidad de que X esté entre 18 y 21 era igual a la probabilidad de que X sea menor a 21, ¿sí? Es decir, si X es menor a 21, Z es menor a 0,5. Entonces vamos a poner acá vamos a poner, va a ser igual a la probabilidad, vamos a tipificar, de que Z sea menor a 21, o sea, X menor a 18, Z menor a menos 0,1. X menor a 21, Z menor a 0,5. Y esto es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 21, es decir, Z sea X menor a 21, Z menor a 0,5 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 0,1. Repasando en el gráfico, lo que estamos haciendo es llevando a operaciones que me marquen la probabilidad acumulada hasta 18, ¿sí? Pero en una normal estándar, por un lado, y por el otro la acumulada hasta 21. Si a la acumulada hasta 21, que es hasta el valor más grande, le saco la acumulada hasta 18, voy a obtener el valor que necesito, que es entre esos dos valores de la variable aleatoria. Entonces voy a analizar esas probabilidades o las áreas bajo las curvas en la normal estándar. Y voy a tener que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 18 y 21 va a ser igual. Menor a 0,5 ya la habíamos calculado, pero la buscamos. Menor a 0,5 o acumulada hasta 0,5 es 0,6915. ¿Sí? Entonces esto es 0,6915. ¿Sí? Menos la probabilidad acumulada hasta menos 0,1. Ahora me voy en la normal estándar, hasta no quiere andar más esto. Me voy a los valores negativos de 0 y busco menos 0,1. Entonces voy a buscar z igual a menos 0, menos 0,1 es este valor. Menos 0,1 es 0,462. Acumulada hasta menos 0,1 es 0,4602. Entonces esto es menos 0,4602. Y si yo hago esa resta, me queda menos 0,6915
menos 0,4602 y esto me queda 0,23, ¿sí? Es decir que tengo un 23% de probabilidades de que la temperatura esté entre 18 y 21 grados. ¿Bien? Bueno, de esa manera se lee la tabla de distribución normal estándar. Recordemos que con la normal estándar nosotros podemos trabajar y analizar el área bajo la curva o la distribución de probabilidades acumuladas de cualquier distribución normal con un valor esperado mu y con un desvío sigma, utilizando esta herramienta importantísima que es la tipificación, que no es más que un cambio de escala. Para finalizar, ¿qué pasó con el aparato de Galton? Que lo habíamos visto al principio. Bueno, a través del simulador, que yo les dejé el link y que la idea era que jugaran y vean la cantidad de bolitas que pueden tirar y cómo queda la distribución, lo que se observa es que mientras n es más grande, la distribución se asemeja cada vez más a una distribución normal con media mu y con desvío sigma. Y esto es lo que se llama el teorema, o está formalizado matemáticamente como el teorema central del límite, que dice que cualquier tipo de distribución de las variables aleatorias cuando n tiende a infinito se aproxima a una distribución normal. Entonces, esta distribución binomial que habíamos visto, cuando n es infinito, la podemos pensar como una distribución normal. Pero fíjense que lo que estoy pensando con ese teorema, y con esto cerramos, es que yo puedo aproximar sin cometer demasiados errores, la función de densidad de una variable aleatoria discreta mediante la función de distribución de una variable aleatoria continua, y eso es lo más importante. Y por eso la distribución normal es muy importante, porque me aproxima a valores, me aproxima a distribuciones que no solamente a distribuciones continuas, sino también me aproxima a distribuciones discretas. Bueno, con esto terminamos, es la última teoría que les voy a dar. Van a tener material disponible para leer un poco más sobre la distribución normal, con algunos ejemplos resueltos. De nuevo, el material no es opcional, sino que es complementario, así que tómense su tiempo para leerlo. Este es el último contenido teórico y por lo tanto con esto pueden terminar el práctico de distribución de variables aleatorias. Además también tienen que empezar a completar con todos los temas los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales van a tener que ser entregados y mostrados luego del segundo parcial. Así que bueno, en esta semana que nos queda de trabajo, la idea es que ustedes avancen con el práctico, el último que tienen, que consulten las dudas para poder llegar al parcial en las mejores condiciones. Espero que se haya entendido. Les voy a dejar los links de todos están acá en la presentación. Les voy a dejar todos los links para que ustedes vean los recursos interactivos, y cualquier duda ya saben que me pueden consultar. Nos vemos en el encuentro presencial, si Dios quiere. Espero que estén muy bien.